Era un día gris en el bullicioso centro de la ciudad. Julia caminaba apresurada entre la multitud con una bolsa vieja llena de documentos bajo el brazo. Trabajaba como recepcionista en una pequeña oficina, y aunque el salario apenas le alcanzaba, nunca se quejaba. La vida había sido dura para ella desde que perdió a sus padres a temprana edad y tuvo que criar a su hermana menor. Ahora, a los 35 años, parecía que los sueños de juventud se habían desvanecido, reemplazados por una rutina monótona y una soledad que se sentía más pesada con cada día que pasaba. En medio del caos de la calle, un sonido capturó su atención, el llanto de un niño. Julia miró hacia un rincón cerca de una tienda y vio a un pequeño de cabello rizado y ojos llenos de lágrimas. Tenía la ropa desgastada y sostenía un pequeño paquete vacío que alguna vez había contenido caramelos. Sin pensarlo, Julia se acercó al niño. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. El niño la miró con desconfianza, pero finalmente asintió. Señaló el escaparate de la tienda donde unos dulces estaban cuidadosamente apilados detrás del cristal. Julia comprendió de inmediato, el niño estaba hambriento y había estado pidiendo limosna para comprar un caramelo, sin éxito. Sacó una moneda del fondo de su bolso, lo poco que le quedaba para el resto del día, y entró a la tienda. Compró un caramelo y se lo entregó al niño con una sonrisa. Él la miró sorprendido, como si nadie antes hubiera mostrado tal bondad hacia él. Gracias, señora, dijo el pequeño con una voz suave y agradecida. Luego añadió, casi en un susurro, espere aquí. Tengo algo para usted. Julia pensó que era un gesto ingenuo de un niño agradecido, pero no podía imaginar lo que ese pequeño acto de bondad desencadenaría en su vida. El niño desapareció entre la multitud. Julia pensó que no lo volvería a ver, pero unos minutos después, el pequeño regresó con algo entre sus manos, una pequeña cajita de madera desgastada. Esto es para usted, dijo, ofreciéndosela con una sonrisa que iluminó su rostro. Julia tomó la caja, sorprendida. Al abrirla, encontró una llave antigua y un papel doblado con un dibujo hecho a mano. En el papel, se veía un sol radiante junto a una inscripción que decía, la luz siempre encontrará el camino. Confundida, Julia miró al niño, pero él ya había desaparecido. Guardó la cajita en su bolso y continuó con su día, pensando que era solo una curiosa coincidencia. Sin embargo, esa noche, al llegar a su pequeño departamento, algo extraño ocurrió. Al colocar la llave sobre la mesa, sintió un impulso inexplicable de buscar en su vieja caja de recuerdos. Allí encontró una carta de su madre, escrita muchos años atrás, que contenía un mensaje similar, nunca pierdas la fe, la luz siempre te guiará. Intrigada, Julia empezó a investigar la historia de la llave. Visitó antigüedades, preguntó a expertos, pero nadie sabía a qué podía pertenecer. Hasta que un día, su investigación la llevó a un edificio abandonado en el barrio donde creció. Era un orfanato que había cerrado hace décadas. Allí, una anciana le explicó que ese lugar había sido testigo de muchos milagros y que la llave tenía un significado especial. Dicen que quien recibe la llave encuentra el camino a su verdadera felicidad, le dijo la mujer con una mirada sabia. Julia estaba escéptica pero no podía ignorar la conexión emocional que sentía hacia la llave y el mensaje del niño. Decidió regresar al edificio esa misma noche, convencida de que había algo más que descubrir. Esa noche, Julia regresó al antiguo orfanato con la llave guardada en su bolso y el corazón latiendo con fuerza. El lugar estaba cubierto de polvo y silencio, salvo por el crujido de sus pasos sobre el suelo de madera. A la luz de una linterna, recorrió los pasillos hasta que algo llamó su atención, una puerta escondida tras un mueble caído. La llave parecía encajar perfectamente en la cerradura, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo. Con un leve giro, la puerta se abrió, revelando una pequeña habitación llena de objetos antiguos, libros, fotos y una caja fuerte. Julia se acercó, nerviosa, y al abrirla encontró algo que la dejó sin aliento, un sobre con varios documentos que llevaban el nombre de sus padres. Entre ellos, había escrituras de una propiedad que jamás supo que existía y una carta de su madre. En la carta, su madre explicaba que la propiedad era un refugio que habían creado para ayudar a niños sin hogar, pero nunca pudieron completarlo. Julia sintió una mezcla de asombro y responsabilidad. Ese niño, ese caramelo, y esa llave parecían haberla llevado directo al legado de su familia. Julia pasó la semana siguiente sumida en pensamientos. ¿Qué debía hacer con esta revelación? Apenas podía mantenerse a sí misma, pero ahora sentía una obligación moral de continuar el trabajo que sus padres no pudieron terminar.
Revisó los documentos y descubrió que la propiedad estaba en las afueras de la ciudad, olvidada y deteriorada, pero con potencial para ser rehabilitada. Con determinación, visitó el lugar. Era un edificio grande, rodeado de naturaleza, pero claramente abandonado. Allí, se imaginó cómo había sido alguna vez, lleno de risas, esperanza y vida. Julia decidió que debía seguir adelante. Sin embargo, había un problema, no tenía los recursos necesarios para restaurar el lugar. Al mismo tiempo, comenzó a tener sueños recurrentes con el niño del caramelo, como si él quisiera recordarle que la luz siempre encuentra el camino. Inspirada por su familia y ese misterioso encuentro, empezó a planear formas de financiar la reconstrucción del refugio. Con la ayuda de amigos y conocidos, Julia organizó eventos benéficos. Poco a poco, personas interesadas en su causa empezaron a aparecer, como si algo más grande estuviera guiándola. A medida que el proyecto avanzaba, comenzaron a surgir complicaciones. Un grupo de empresarios locales se interesó en la propiedad y presionó para que Julia la vendiera, ofreciéndole una suma considerable de dinero. Uno de ellos, Santiago Varela, era un hombre influyente y carismático que no estaba acostumbrado a escuchar un no como respuesta. Esto es un desperdicio, le dijo durante una reunión improvisada. Podría solucionar tu vida si aceptas nuestra oferta. Julia, aunque tentada, se mantuvo firme en su decisión. Pero los obstáculos no solo venían del exterior. Su mejor amiga, Clara, quien había sido su apoyo incondicional, empezó a cuestionar la viabilidad del proyecto, sembrando dudas en el corazón de Julia. En medio de todo, el niño del caramelo reapareció. Esta vez, no estaba solo. Una mujer mayor lo acompañaba, presentándose como la abuela del pequeño. Le entregó una fotografía antigua donde aparecían los padres de Julia junto a ella cuando era niña. En el reverso, había una inscripción: el refugio siempre será un hogar para quien más lo necesite. Esta historia nos muestra cómo pequeños actos pueden cambiar el curso de la vida. Si quieres descubrir cómo Julia enfrenta estos desafíos y la misteriosa conexión con el niño, no te pierdas lo que sigue en La cruda realidad. Recuerda suscribirte para más historias que tocan el corazón. Animada por el encuentro con la abuela del niño, Julia decidió investigar más sobre las personas que habían pasado por el refugio en el pasado. Descubrió historias conmovedoras de niños que habían encontrado un hogar gracias al esfuerzo de sus padres. Al mismo tiempo, Santiago Varela intensificó su presión, utilizando influencias legales para intentar bloquear los permisos de restauración. Julia buscó aliados en la comunidad, compartiendo su historia públicamente a través de redes sociales y medios locales. Poco a poco, ganó el apoyo de personas que admiraban su valentía y el significado detrás del proyecto. Santiago, al ver que no podía doblegarla fácilmente, comenzó a utilizar tácticas más oscuras, incluyendo amenazas veladas. El niño, que parecía aparecer en los momentos más inesperados, le dijo una noche: no se rinda. Ellos no pueden ganar si usted sigue creyendo. Esa frase resonó en Julia como un eco de las palabras de su madre, dándole fuerzas para seguir luchando. La situación se volvió más tensa cuando Julia recibió una notificación oficial: su proyecto sería suspendido por irregularidades en los permisos. Aunque era evidente que Santiago Varela estaba detrás, no tenía pruebas suficientes para enfrentarlo. Con el futuro del refugio en riesgo, Julia sintió que su esfuerzo se desmoronaba. Esa noche, mientras revisaba los papeles en su departamento, notó algo extraño en la fotografía que la abuela del niño le había dado. En una esquina del reverso, había una inscripción casi borrada que mencionaba un registro público. Intrigada, investigó en los archivos municipales y encontró un documento que vinculaba al refugio con una cláusula legal: la propiedad no podía ser vendida ni demolida mientras se utilizara para ayudar a niños necesitados. Con esta nueva información, Julia preparó una reunión con un abogado local que se ofreció a representarla de manera gratuita tras conocer su historia. Mientras tanto, Santiago se enteró de su movimiento y decidió tomar medidas drásticas. Una noche, Julia encontró su departamento revuelto y sus documentos desaparecidos. Al darse cuenta de que estaba siendo vigilada, supo que debía actuar con rapidez para proteger tanto su legado como su propia vida. Desesperada por recuperar los documentos, Julia recurrió a Clara, quien, aunque había dudado al principio, decidió apoyarla nuevamente. Juntas idearon un plan para desenmascarar a Santiago y exponer sus tácticas corruptas. Con la ayuda del abogado y algunos contactos en la prensa, comenzaron a reunir pruebas sobre sus actividades ilícitas, incluyendo sobornos para bloquear el proyecto del refugio. Al mismo tiempo, Julia continuaba sintiendo la presencia del niño. Una tarde,
mientras caminaba cerca del refugio, lo vio nuevamente, pero esta vez acompañado de otros niños. La escena la llenó de esperanza. Era como si esos pequeños fueran un recordatorio constante de por qué no podía rendirse. La abuela del niño apareció una vez más, esta vez con un sobre que contenía cartas de agradecimiento de personas que habían vivido en el refugio años atrás. Estas cartas se convertirían en piezas clave para inspirar a la comunidad a respaldar el proyecto. Con el apoyo público creciendo, Julia comenzó a sentir que las piezas de rompecabezas finalmente se alineaban, aunque sabía que el enfrentamiento final con Santiago estaba cerca. El enfrentamiento llegó al límite cuando Julia y Clara organizaron un evento comunitario para recaudar fondos y mostrar la importancia del refugio. Santiago, al ver que su influencia estaba perdiendo efecto, apareció en el evento para desacreditar públicamente a Julia. Con su carisma y poder, logró que varias personas dudaran de las intenciones de Julia, insinuando que estaba utilizando el proyecto para su propio beneficio. La tensión en el ambiente era palpable. Julia, aunque visiblemente afectada, tomó el micrófono y compartió su historia personal con la multitud. Habló de sus padres, su sacrificio y cómo había encontrado la llave y los documentos que la llevaron hasta ese momento. Mostró las cartas de los antiguos residentes del refugio y, con lágrimas en los ojos, les pidió que creyeran en algo más grande que ella misma, el legado de la bondad y el propósito que sus padres habían dejado atrás. Santiago, sintiendo que estaba perdiendo la batalla, cometió un error crucial. En su ira, admitió frente a todos que había manipulado los permisos para bloquear el proyecto. La confesión fue grabada por un periodista local, sellando el destino del empresario y marcando un giro definitivo en favor de Julia. Con las pruebas en mano, Julia y su equipo llevaron el caso a las autoridades locales. Santiago fue arrestado por corrupción, y los permisos del refugio fueron restaurados oficialmente. Aunque la victoria fue significativa, Julia sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba: rehabilitar el refugio y cumplir con el sueño de sus padres. La comunidad, conmovida por su perseverancia, se unió para ayudar. Personas donaron materiales, tiempo y dinero, mientras que antiguos residentes del refugio regresaron para ofrecer su apoyo. Julia trabajaba día y noche, impulsada por la imagen del niño que la había guiado hasta aquí. Sin embargo, había algo que aún la inquietaba, porque el niño aparecía y desaparecía como un espectro. Un día, mientras colocaba las últimas decoraciones en el renovado edificio, sintió una presencia detrás de ella. Al voltear, vio al niño por última vez. Sonrió y señaló una placa en la entrada del refugio que Julia no había notado antes. Allí estaban las palabras: la luz siempre encuentra el camino. Cuando intentó agradecerle, el niño ya no estaba, pero su mensaje quedó grabado en su corazón para siempre. Finalmente, el refugio abrió sus puertas en una emotiva ceremonia. Personas de toda la comunidad llegaron para celebrar el logro y apoyar la causa. Pero en medio de la celebración, Julia recibió una llamada inesperada: una fundación internacional estaba interesada en financiar proyectos similares en otras ciudades, inspirada en su historia. La propuesta era tentadora, pero implicaba dejar el refugio en manos de otros para expandir su misión a un nivel más grande. Julia se enfrentó a un dilema: quedarse y cuidar del refugio que tanto le había costado salvar, o aceptar la oferta y llevar el legado de sus padres a un nivel global. Esa noche, mientras reflexionaba frente al edificio iluminado, recordó las palabras del niño y de su madre: la luz siempre encuentra el camino. Julia tomó su decisión con el corazón lleno de gratitud y una claridad que nunca antes había sentido. El refugio no era solo un edificio, era el inicio de algo mucho más grande, y ella estaba lista para asumir ese desafío. La inauguración del refugio marcó el clímax de una travesía que Julia nunca habría imaginado al comprar aquel simple caramelo. Rodeada de niños riendo, antiguos residentes agradecidos y miembros de la comunidad, Julia sentía que su lucha había valido la pena. Sin embargo, la oferta de la Fundación Internacional seguía pesando en su mente. La posibilidad de expandir el impacto del legado de sus padres era emocionante, pero el miedo a dejar el refugio en otras manos la hacía dudar. Esa noche, tras la ceremonia, Julia decidió pasar un momento a solas en el refugio, recorriendo los pasillos recién restaurados. Se detuvo en una pequeña sala donde una vieja fotografía de sus padres colgaba en la pared. Mirándola, recordó todo lo que habían sacrificado por este sueño. Era como si sus voces resonaran en el aire, instándola a creer en algo más grande. De pronto, un suave sonido llamó su atención. Al girar, vio al niño una vez más. Esta vez, estaba parado junto a un grupo de niños, todos sonrientes. Sin decir una palabra, el niño extendió su mano hacia ella y señaló hacia la entrada del refugio.
Allí, bajo las luces cálidas, Julia vio a Clara y a los demás colaboradores del proyecto, esperándola con una mezcla de orgullo y expectativa. Fue entonces cuando lo entendió, el refugio ya no dependía solo de ella. Había plantado la semilla, y otros estaban listos para cuidarla y hacerla crecer. Con una nueva determinación, Julia aceptó la oferta de la Fundación Internacional. Decidió que no solo trabajaría para replicar el refugio en otras ciudades, sino que también se convertiría en una portavoz del poder de la bondad, el legado y la comunidad. Antes de salir, miró al niño, pero esta vez él no desapareció. En cambio, le ofreció una sonrisa cálida y se desvaneció lentamente, como si su misión hubiera concluido. Esa noche, Julia dejó el refugio con el corazón ligero. No solo había cambiado su vida, sino la de muchas otras personas. La luz, finalmente, había encontrado el camino. Meses después, Julia se convirtió en una figura pública reconocida por su trabajo humanitario. Su historia fue compartida en medios nacionales e internacionales, inspirando a miles de personas a creer en la importancia de los pequeños actos de bondad. El refugio, ahora administrado por un equipo comprometido, prosperaba más que nunca, sirviendo como un faro de esperanza para niños y familias en situaciones de vulnerabilidad. Mientras viajaba por distintas ciudades, Julia no dejaba de sentir la presencia del niño que había iniciado todo. Aunque no lo había vuelto a ver físicamente, su memoria seguía viva en cada sonrisa que encontraba en los rostros de los niños a los que ayudaba. La llave que alguna vez le entregó seguía siendo un amuleto que llevaba consigo a todas partes, un recordatorio de cómo un simple gesto puede abrir puertas a un mundo de posibilidades. En cada conferencia, Julia compartía la frase que había guiado su vida: la luz siempre encuentra el camino. Hablaba de cómo incluso en los momentos más oscuros, el amor y la bondad pueden ser la chispa que ilumine el sendero hacia algo más grande. Su mensaje resonaba profundamente en quienes la escuchaban, inspirando a otros a mirar más allá de sí mismos y a actuar por el bienestar de los demás. El refugio se convirtió en el primero de muchos. Con el tiempo, Julia y la Fundación lograron abrir centros similares en distintas ciudades, ampliando el alcance de su misión. Aunque cada proyecto era diferente, todos compartían la misma esencia: brindar esperanza a quienes más lo necesitaban. Al final, Julia comprendió que su vida había dado un giro inesperado, pero hermoso. Había pasado de ser una mujer atrapada en la monotonía a alguien que no solo había transformado propio destino, sino también el de innumerables personas. En sus momentos de reflexión, volvía a aquella tarde en que decidió comprar un caramelo para un niño desconocido. Nunca habría imaginado que ese pequeño acto de bondad se convertiría en el catalizador de un cambio tan profundo. Esta es la esencia de la cruda realidad: mostrar cómo incluso los gestos más simples pueden tener un impacto inimaginable. Recuerda que la luz siempre encontrará su camino. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Julia? ¿Crees en el poder de un simple acto para cambiar vidas? Esta historia es solo una muestra de las emociones e historias impactantes que traemos para ti en la cruda realidad. No dejes que el próximo capítulo te lo cuente. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en este viaje lleno de giros inesperados, lecciones de vida y emociones intensas. Tu próxima historia favorita te espera. Haz clic ya.